¿Nos vamos a escuchar nosotros? Sí. Sí, soy famoso. Necio. Siguiente diapositiva. Bueno, ¿puedo cambiar diapositiva? Yes. ¿Sí? Ok, muy bien. Vean, entonces, aquí se muestra... Es esa. Aquí se muestra una lengua donde podemos ver dónde se sienten los sabores. Ajá. Pero nosotros hemos visto que ese era un esquema tradicional donde lo ácido lo sentíamos hasta atrás, lo dulce lo sentíamos en la parte frontal de la lengua y lo salado y además lo agrio lo sentíamos a los lados, pero no es así. Más bien, ¿cómo sentimos cada uno de los sabores? Lo sentimos alrededor de toda la lengua. Es decir, no hay una zona específica donde sintamos un sabor. Y ustedes inténtenlo. Pueden ponerse un dulce al lado izquierdo, al lado derecho, arriba, abajo y lo sienten dulce. No es como que si lo pusiera hasta atrás ya no siento el dulce. No es eso. Sino que... Sí, claro, pero no es la finalidad, Octavio. No es la finalidad. Sino que más bien todas las papilas gustativas están distribuidas de tal forma que podemos sentir todos los sabores a través de toda la lengua. Ajá. Y esta es una creencia que se fue como quitando poco a poco. Porque sí, efectivamente antes se creía que únicamente en zonas específicas de la lengua se podían sentir los sabores, pero no. Tiempo después se demostró que a través de toda la lengua las papilas gustativas están distribuidas de tal forma que podemos sentir cada uno de los sabores en toda la lengua, no solamente en zonas específicas. Uh-huh. Y vean, también aquí estamos considerando al umami. Recuerden que el umami, a pesar de que no es un sabor, no es que sea un sentido, no es que sea sabor umami, no, sino que más bien el umami potencia los sabores. Uh-huh. A lo que sabe la carne, pero más fuerte. No, es que el umami en realidad no tiene sabor, sino lo más cercano a lo que sabe el umami es a la salsa de Maggi. Eso es umami. Ajá, ¿por qué? Porque el compuesto químico que permite la potencialización de esos sabores es el glutamato de sodio. Y a eso le pusieron el nombre de umami. ¿Cómo? Sweet, dulce. ¿Qué pasó? Es que están en inglés. Sí, es que están en inglés. Sweet es dulce. Sweet, dulce. Yo no hablo English. Umami, Salty, salado. Sodio. Ácido. Picante. Ácido. Y bitter es Amargo. Yo no hablo English. Correcto, muy bien. Pues dejen hablarle a su maestra de una vez. Sí, háblale. A ver si no me traducimos el video. Muy bien, entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Ahora, el umami sí se puede medir a través de curvas de evaluaciones sensoriales, ¿ok? Entonces, eso lo podemos evaluar, sí, de acuerdo a la concentración de ese sabor. Pero eso ya es un poco más complejo, pero también lo podemos medir. ¿Ok? Recuerden que aquí con esta presentación yo les estoy diciendo que propiedades cualitativas como las propiedades organolépticas, es decir, que en un principio yo les dije que no se podían medir, pues no, en realidad sí se pueden medir. Sí se pueden medir cada una de ellas. Pero en nuestro curso de física no nos lo dejan decir. Porque si no sería como todo un rollo. ¿Ok? Pero en este curso desmentimos eso. Donde sí se puede medir las propiedades cualitativas. Es decir, ¿estas son propiedades cuantitativas? Sí, también lo son. Porque podemos asignarles un valor numérico. ¿Ok? Muy bien, ¿dudas, preguntas? No. ¿No? ¿Dudas, preguntas? Oli, Camilo, Rodri, ¿no? ¿Vas a ver la presentación hoy? Sí. Ok, gracias. Sí, saben que todo lo subo. Muy bien, vamos a cambiarle. Siguiente. Bien, ahora vamos a hablar sobre el aroma. Cuando hablamos del aroma, ¿de qué hablamos? Hablamos de una percepción captada por los receptores olfativos. Es decir, ¿por qué nosotros olemos? Porque diferentes compuestos químicos
van a ser volátiles. ¿Qué quiere decir con que sean volátiles? Que estos van a sacar, digamos, cierta cantidad de gas, ¿no? Podemos decirlo así, que nosotros vamos a percibir a través de nuestro olfato. Ajá. Por ejemplo, muchos lociones, las lociones, ¿por qué las olemos? Porque están hechas a través de compuestos químicos que son volátiles. Ajá. Como por ejemplo, ¿cuáles? Como por ejemplo estos que les pongo acá en verde. Ésteres, alcoholes, acetonas, hidrocarburos, aminas, mercaptanos, etcétera. Ajá. No es, bueno, sí son muy inflamables, porque te dicen que cuando compras una loción no le pongas fuego, no le pongas una chispa, porque sí se prende tu loción. Ajá. Pero Porque está hecho con alcohol, ¿no? sí, pues todos estos tipos de sustancias volátiles, no solamente de alcoholes, sino también de ésteres, acetonas, O sea, todos son hidrocarburos. flamables. Todos son flamables. Todos estos sí. Y todas las lociones son flamables. Bueno, inflamables se les llama. Hasta los desodorantes. No, los desodorantes ni se diga. Ajá. Son muy inflamables. Hasta viene el fueguito. ¿Qué es el fueguito? Que Es inflamable. Sí, pero ¿cómo se le llama? Precaución. Sí, Advertencia. Pictogramas se le Pictograma. llama. ¿Ok? Se le llaman pictogramas, ¿ok? Y sí, justamente todas las lociones, desodorantes tienen ese pictograma, que hay que tener mucho cuidado con acercarlos al fuego, porque son muy inflamables. Ujú, muy bien. Voy a eso. ¿Cómo, Mauro? No pases por la cocina en el aire, Sí, correcto. No pases por la cocina. Ahora, estas sustancias nosotros las podemos medir. ¿Cómo las podemos medir? Nosotros las podemos medir a través de una unidad de medida llamada ppm y ppb. ¿Qué significan? ppm significa partes por millón y ppb significa partes por billón. Es decir, nosotros estamos midiendo los miligramos por litro que hay de estas sustancias volátiles en mi compuesto químico. Ajá. Repito, ppm significa partes por millón y ppb significa partes por billón. ¿Puede venir en el examen? No puede venir en el examen. O quién sabe. Tal vez. Entonces repito, ppm significa partes por millón. ¿Qué es una parte por millón? Es si yo mido 1 miligramo por cada litro de algo. Ajá. Repito, es 1 miligramo por cada litro de algo. A eso se le llama parte por billón. Ajá. ¿Qué sería parte por billón? Sería, por ejemplo, 1 miligramo en 1000 litros. O sería, antes de miligramo, ¿qué sería? Microgramos. Microgramo por litro. Ajá. Entonces, digamos que son las abreviaturas de eso, de esas unidades de medida. De miligramo por litro, miligramo por cada 1000 litros o microgramo por cada litro, que se abrevian ¿en qué? En partes por millón o en partes por billón. Y así es como nosotros medimos estas sustancias volátiles, a través de partes por billón. Ajá. Donde medimos qué cantidad del compuesto existe en cierta cantidad de disolución. Una disolución, ¿qué es? Lo veremos más adelante, que es cuando yo combino un soluto con un disolvente, es decir, cuando yo combino un sólido con un líquido. ¿Qué dice ahí? Ésteres. Ajá. Entonces, todas estas sustancias volátiles pueden ser solubles en agua. Ajá. ¿Por qué? Por ejemplo, el ejemplo más claro es justamente las lociones o los perfumes. No están en forma de gas las lociones, ¿o sí? Sino más bien están en forma líquida. ¿Por qué? Porque justamente lo que hacen es disolver cierta cantidad de éster, de alcohol, acetona, hidrocarburo, amina, mercaptano, etcétera, en agua. Ajá. Y eso va a permitir que se pueda medir su sustancia volátil a través de ¿qué? De las partes por millón. Uh-huh. ¿Qué más? Muchas veces los olores que nosotros captamos a través de la nariz no solamente es un olor, sino que es la combinación de varios. Ajá, muchas veces.
Y pues bueno, también ustedes saben que la nariz y la boca están conectadas en un mismo sistema, que es el sistema respiratorio. Ajá. ¿Nosotros podemos respirar por la boca? Sí. Sí, Sí. ¿Podemos respirar por la nariz? Sí. sí. ¿Pero cuál es la diferencia? Es que. Que por la nariz se puede. Pues, por la nariz es de. De que la nariz no se puede comer. No, purifica. Sí se podría comer. Sí se puede. A mí Purifica. no puedo comer con la nariz. Profe, ¿es mercaptanos o mercaptanos? ¿Con M o con M? Con M, mercaptanos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre respirar por la boca y por la nariz? Que la nariz puede purificar el aire y la boca no. Sí, más que purificar, Es bueno, un sí, filtro. sí purifica, es un filtro, correcto. Por eso nuestra nariz tiene los vellos nasales. Por ejemplo, ¿es malo quitárselos? Hasta cierto punto sí. ¿Por qué? Porque justamente como dicen, es un filtro que me permite purificar ese aire, pero además me permite regular la temperatura de ese aire. Respiren por la boca y respiren por la nariz, y cuando ustedes respiran por la boca entra un aire frío, y cuando respiran por la nariz entra un aire Aunque caliente. tenga el cubrebocas. También lo hace más frío si está Ujú, caliente. correcto. Entonces es un filtro que nos va a ayudar ¿a qué? A poder tener una mejor calidad de aire al momento que respiramos. Ajá. Pero muchas veces cuando nosotros, por ejemplo, comemos algo, cuando comen lo que ustedes quieran, vamos a poner Pizza. pizza, Hamburguesa. lo que sea, no solamente lo prueban, sino también lo están Respirando. oliendo, ¿no? De alguna manera. Entonces, es una combinación de ¿qué? Es una combinación de Olores y sabores. olores y sabores que van a permitir que nosotros tengamos una mejor recepción de ellos. Ajá. Entonces, vean, en realidad todas nuestras propiedades organolépticas siempre van de la mano. ¿Por qué? Porque eso me permite que pueda tener una mejor sensación. Ujú. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta? No, profe. ¿No? No. Ok, perfecto. Me dicen cuando podamos cambiarlo. Ya. ¿Puedo ir a baño? ¿Sí? Ya puedo cambiarlo ya. ¿Has terminado? Sí. ¿Dónde? ¿En qué va? En la parte no depende de una sola. Bueno, me dicen cuando podamos cambiarlo. También ustedes, chicas, chicos, me avisan cuando podemos cambiar de diapositiva. ¿Ya? Se me antoja una coca bien fría con hielitos. Ok, vamos a cambiarlo. No. Sí, Tabo. ¿Qué te falta, Tabo? O bien así. ¿Y ya? Por vía nasal directa o retronasal directa entre paréntesis. Retronasal con retro-nasal. Muy bien, entonces aquí les pongo una tabla de algunos alimentos para que vean qué cantidad de compuestos volátiles en partes por millón tienen cada uno de estos alimentos. Y vean, hay algunos, como quieran, hay algunos alimentos que tienen compuestos volátiles identificados y otros sin identificar. Ajá, por ejemplo, la carne vacuna o de vaca, ajá, de res, tiene una cantidad de 50 partes por millón. El café también tiene una cantidad sumamente alta, como lo son 50 partes por millón. Y vean, cebollas tienen una cantidad de 90 partes por millón. Las cebollas son muy olorosas, ¿no? ¿Por qué son muy olorosas? Son muy olorosas porque justamente la cantidad de compuestos volátiles que tiene es muy alto. Entonces la podemos captar muy, muy fácil. Las frambuesas tienen una cantidad de partes por millón muy, muy bajo. Sí, no huelen casi. Y no huelen casi, a menos que de plano nos las acerquemos así, en toda la nariz, ahí sí las vamos a oler. Y lo mismo en el caso de la fresa y la piña, que su cantidad de partes por millón, pues es relativamente Si están baja. cortadas huelen más. Sí, correcto. Sí, hay un caso interesante ahí que lo veremos más adelante.
en química de los alimentos. Que dependiendo su maduración, dependiendo si están echadas a perder, y echadas a perder me refiero cuando están contaminadas, ¿Cómo? ¿eh? ¿Cómo? Ajá, con algún microorganismo, a lo mejor su cantidad de azúcar sube, a lo mejor su cantidad de volátiles también puede subir, y por eso es que huele. Ujú. Donde están más viejitas saben más dulces, ¿no? ¿Correcto? Saben más dulces, ¿por qué? Porque las frutas tienen algo llamado etileno. El etileno es un compuesto químico que permite el desarrollo del azúcar en las frutas. Entonces, mientras más madura es la fruta, mayor cantidad de etileno va a tener. Y ese etileno va a permitir que la fruta sepa más dulce. Por ejemplo, y es muy vistoso este ejemplo en el plátano. Un plátano que está amarillito, así solo amarillito, pues está X. Pero cuando empieza a ponerse más negro, ahí se pone mucho más dulce, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la cantidad de etileno que tiene la fruta va a aumentar y eso va a hacer que se transforme en más azúcar. ¿Ok? Es un proceso muy interesante también. Muy bien, ¿podemos cambiarle? ¿Por qué las cosas quieren se identificar? Porque muchos de los compuestos químicos no se pueden, digamos, extraer o es muy complicado de extraerlos, entonces por eso algunos no los puedes identificar. Digo, esta tabla ya es viejita, pero seguramente si buscamos los compuestos volátiles de cebolla, café o fresa que no se saben, a lo mejor y sí ya están descritos. Profe, la cebolla sabe dulce cuando la cocinas. Cebolla caramelizada. Ajá, cebolla caramelizada sin azúcar. ¿Correcto? Ay, no, ¿cómo les gusta eso? Sí. ¿Cómo les gusta la cebolla? Cuando la cocinas, ¿Cómo sale les gusta el eso? de la cebolla. Bueno, siguiente. Profe, había A mí más los abajo. ojos están ricos. ¿Cómo? Aparte de este del aroma, ¿No? ¿no? Ese sí lo pego. Sí, este ya es el último. No. No hay otro más. Es 15-16. Bueno, es la bibliografía. Ahora ya es la misma. ¿No? Pero por si quieren saber más de los temas, les pongo ahí la bibliografía por si quieren buscarlo. Textura. Muy bien, y por último, la textura. Dice, detectada por el tacto, vista y oído. Se manifiesta cuando el alimento sufre una deformación. No solamente los alimentos, sino en realidad todo. Todo podemos detectarlo a través de su textura. Ajá, entonces vean, cuando hablamos de textura, hablamos que es el conjunto de diferentes propiedades. Como por ejemplo, propiedades mecánicas, propiedades geométricas y de superficie, que perciben mediante receptores mecánicos, táctiles, visuales y auditivos. Ujú. Las propiedades mecánicas es una reacción del producto de una fuerza. Ujú. Entonces, ¿qué es la textura? La textura va a depender mucho de cómo van a estar organizados los átomos en los objetos. Ajá. Por ejemplo, si el objeto está liso, sus átomos o sus moléculas van a estar organizadas de una forma. Si el objeto es áspero o rugoso, también van a estar acomodados de otra forma. Si es sumamente suave, también sus moléculas van a estar organizadas de alguna forma. Ajá. Ahora, nosotros podemos decir, pues es rugoso, es liso, está rasposo, pero eso no nos da un valor numérico. Bueno, también podemos nosotros medir la textura a través de instrumentos y de herramientas como por ejemplo el texturómetro. El texturómetro es una herramienta que me va a permitir qué tan duro, qué tan elástico, qué tan cohesivo o qué tan adhesivo es un objeto. Ajá. Y se los pongo ahí esas definiciones aquí abajo. ¿Qué es dureza? ¿Qué es cohesividad? ¿Qué es elasticidad? ¿Qué es adhesividad? El conjunto de todas estas propiedades de la textura me va a decir si un objeto es liso, rugoso, áspero, duro, blando, etc. Ajá. ¿Y qué es un texturómetro? Hagan de cuenta que es una prensa enorme que va a apachurrar el objeto por cierto tiempo. Entonces, una vez que apachurra el objeto por cierto tiempo, posteriormente me van a salir valores de ¿qué? De dureza, de cohesividad, de elasticidad, de adhesividad, entre otros. Y la combinación de todos esos valores me va a dar un valor numérico de
textura. Ujú. Entonces, todos los objetos tendrán una textura diferente. ¿Por qué? Porque esta textura va a depender de el acomodo de las moléculas o de los átomos de mi objeto. Ajá. Entonces, repito, ¿cómo podemos medir la textura? Podemos medirlo a través de instrumentos o herramientas como por ejemplo el texturómetro, que me mide dureza, cohesividad, elasticidad o adhesividad de mis objetos. ¿Ok? ¿Sí, Octavio? ¿Te estabas quedando dormido? Pero, profe, una pregunta. Dime. ¿Cuál es la unidad de medida de la textura? Es adimensional. ¿Por qué? ¿Por qué es adimensional? Porque como yo no solo estoy midiendo como tal textura, sino más bien estoy midiendo muchas cosas al mismo tiempo, por eso se vuelve adimensional. No tiene unidades de medida. Podría ser a lo mejor pascales en presión, pero pues no, como tal no. Como tal no lo podemos medir, digamos, la textura en pascales, por ejemplo, sino que más bien eso no, es una unidad de medida adimensional, es decir, que no tiene unidades de medida. ¿Por qué? Porque en la textura estoy midiendo un conjunto de propiedades, no solamente una. Y si nosotros hiciéramos el análisis dimensional, así como en física que lo hacíamos, por ejemplo, metros se va con metros, segundos con segundos y así, al final la unidad de medida de la textura quedaría en 0 o en 1. ¿Por qué? Porque se eliminarían todos los datos y me queda adimensional. Uh-huh. Excelente, muy bien. Sí, es adimensional. ¿Qué otro es adimensional? Por ejemplo, la cohesividad es adimensional también. La elasticidad sí tiene unidad de medida, pero ahorita no recuerdo cuál es. Ahorita se las digo. La dureza también tiene unidad de medida, que me parece que son pascales sobre metro. Y la adhesividad también me parece que es adimensional, si mal no recuerdo. Entonces, pues les digo, si hiciéramos como todo el análisis dimensional de unidades de medida, al final me quedaría que la textura es adimensional. Uh-huh. Pero claro, ese valor me puede decir si tiene una mayor textura, una menor textura. Pero cuando yo analizo los datos de textura, no solamente analizo el dato de textura per se, sino que más bien yo analizo los datos de dureza, de cohesividad, de elasticidad, de adhesividad. Uh-huh. Agresividad, No, de esas no. Y son propiedades que vimos el año pasado, ¿no? Dureza, cohesividad, elasticidad, ¿no? Entonces son propiedades físicas que nosotros le medimos a cualquier objeto, que se puede traducir en la textura de ese objeto. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas, preguntas? Ok, me dicen cuando podamos continuar. Denme un segundito, déjenme ver cuánta pila hay. Ok, 16.